Muy bien, tenemos nuestra continuación de la reflexión en la vida de José. La vida de José. Algunas ocasiones, cuando se presenta el mensaje de salvación, quizá te ocurrió a ti, no lo sé, ¿verdad? Esto era muy común antes, quizá lo sigue siendo. Pero a veces nos decían, mira, tienes problemas, tienes una situación de salud, tienes un problema de trabajo, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas como pareja, tienes problemas en tu trabajo. Invita a Cristo a tu vida, acepta a Cristo en tu corazón y todos tus problemas se van a resolver. Algunos a veces así explican el Evangelio, lo cual, perdóname que te lo diga, es un tremendo error que digamos esto. En ninguna parte de la Escritura Jesús promete que cuando tú le invitas a ser parte de tu vida, todos tus problemas se van a resolver. No, jamás. Jesús no prometió eso. ¿Qué es lo que sí prometió Jesús? O algunas de las promesas de Jesús relacionadas con problemas, por ejemplo. ¿Qué es lo que sí prometió? Que nunca nos dejaría, ¿verdad? Yo voy a estar contigo. En lo que tus problemas de salud se solucionan, si es que es la voluntad de Dios que se solucionen. En lo que tus problemas familiares se solucionan, si es que es la voluntad de Dios que se solucionen. Obviamente yo entiendo que sí es la voluntad de Dios que vivamos en armonía, que los hijos sean educados sin que les provoquemos a ira, que los hijos nos respeten por amor al Señor, que la esposa se sienta amada, que el esposo se sienta respetado, que como familia nos sepamos amar unos a otros. Es la voluntad de Dios, pero es una suma de voluntades. Y Dios va a respetar el libre albedrío que le ha dado a cada persona. Es decir, Dios no puede obligar a nadie a amar a otra persona, ni siquiera Dios puede obligar a alguien a amarle a Él. Entonces sí, la voluntad de Dios es que vivamos en armonía, que vivamos quieta y reposadamente, dice la palabra del Señor, porque la voluntad de Dios es que viváis quieta, es decir, en paz, reposadamente, es decir, con tranquilidad, con armonía, tus tiempos de descanso, tus tiempos de trabajo, tus tiempos de estar como familia, pero esto muchas veces no ocurre. Esto muchas veces no ocurre. La situación laboral, hermanos, seamos previsores, por favor. Quiero que hagamos un esfuerzo todos como iglesia en estarnos motivando los unos a los otros a saldar lo antes posible, los que tenemos saldo en nuestras tarjetas de crédito, los que tenemos deuda, los que tenemos proyectos. Antes que sea tarde, intentemos salir de esas deudas, de esas tarjetas, disciplinémonos. El mundial se va a ver igual en una pantalla de 18 pulgadas que en una de 50 pulgadas. Yo sé, se ve diferente. Pero a fin de cuentas los resultados adversos van a ser los mismos. Los resultados que se obtenga la selección a la que tú le vayas, van a ser los mismos. Pero tu tarjeta, tu saldo de tarjeta no va a ser el mismo después de que entras a la tienda y te emocionas y ves ahí 12, 6, 9, 3, 18, 24, 48 meses sin intereses. No es cuestión ahorita hablar de una cuestión monetaria, ¿verdad? No son clases de finanzas, ya nos las darán después. Si tu tarjeta no está en cero, esos meses sin intereses no aplican, porque el interés se marca por el banco sobre el saldo total de tu cuenta. Entonces, para que de veras apliquen los 24 meses sin intereses, cada mes tu cuenta tiene que estar en cero. Si tú tienes un pequeño adeudo de 1,000 pesos y compraste una tele de 1,000 pesos a 100 pesos mensuales y no liquidaste esos 1,000, el interés es sobre los 2,000 que compraste. Ni siquiera sobre 1,100, no, es sobre la deuda total. Y tú puedes ver tu contrato, dice ahí que el interés se calcula sobre saldos insolutos. Es decir, todo lo que debes. Por eso cuando compras a meses sin intereses, tu tarjeta mes tras mes tiene que estar en el
monto mínimo para no generar intereses, no el mínimo a pagar. Entonces tu próximo estado de cuenta que lo veas, cuando llegue la tarjeta y digas mínimo a pagar, 200 pesos. Monto mínimo para no generar intereses, 14,000 pesos. Toda compra que hagas en meses sin intereses a ti no te va a funcionar hasta que no pagues esos 14,000 pesos. Entonces, ese es el truco del sistema del mundo, porque este sistema del mundo obviamente pues saca la ventaja de la ignorancia, y por eso de un tiempo para acá nos hemos hecho a la tarea varios pastores de hablar de cosas también financieras y este tipo de tips. Posteriormente hablaremos de la salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es parte del desarrollo integral. Y aquellas personas que te indicaron que el evangelio significa cero problemas, creo que no leyeron la vida de José jamás. Vamos a dar un repaso en la vida de José y me vas a decir los 0 problemas que tuvo un hijo de Dios, porque creemos que José fue hijo de Dios, una persona que quiso agradar a Dios, quiso servir a Dios, y vamos a ver cómo le fue en su vida. Comenzamos un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Esta esfera de las generaciones de Jacob. José tenía 17 años. ¿Cuántos? 17 años. Y amaba a Israel, su papá, a José, más que todos sus hijos, y le hizo una túnica de muchos colores, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosa o cariñosamente, no podían hablarle al corazón. Había enemistades, y ya mencionamos la semana pasada, papá, mamá, los dos, porque luego dicen, es que la mamá a veces es más sobreprotectora. No es cierto, los papás también, si nos descuidamos, tenemos o damos a entender, sin querer a veces, que tenemos nuestro favorito. Entonces tengamos cuidado, no debe haber hijos favoritos. A todos les amas, y yo sé, les amas diferente, pero todos tienen que saberse amados. Todos tienen que saber queridos, incluidos en la familia. Y aquí este es un error que cometió Israel o Jacob, de tener y evidenciar que tenía un favorito. Porque a todos les compró túnicas normales y a él le compra una túnica de colores, que obviamente era más cara por la hechura de la misma. Muy bien, José tuvo un sueño. Y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? En aquel tiempo, como lo mencioné la semana pasada, Dios se revelaba de muchas maneras y antiguamente se revelaba por sueños. Actualmente vemos muy difícil que Dios se revele por sueños, y menos cuando cenaste mucho la noche anterior, pues sí se va a revelar la indigestión que traes, pero no tiene nada que ver con Dios. Dios se ha revelado por medio de la persona de Cristo. Dios se ha revelado por la palabra de Cristo, y la palabra de Cristo está en los evangelios, testimoniado lo que Cristo mismo dijo, y está en las epístolas, lo que los apóstoles o seguidores o enviados de Jesús les dijo que escribieran. Por eso todo escrito que fue elaborado por un apóstol o un discípulo muy cercano de un apóstol, es decir, Marcos, Lucas, que no fueron apóstoles, fueron discípulos de apóstoles, está contemplado ahí en la Biblia y es a lo que tenemos que hacer caso. Pedro mismo, en segunda de Pedro, dice que tenemos que hacer caso a la palabra de Dios, la cual como antorcha alumbra en medio de la oscuridad. Y está hablando de tiempos difíciles como los que tenemos actualmente. Entonces, en estos tiempos difíciles tenemos que hacer caso a la palabra, no a sueños ni a visiones, ni mucho menos a cosas de esotería o de hechicería. Como cristiano, tu horóscopo ya no tiene lugar. Son cuestiones que no son creencias nuestras, no viene de la Biblia, son costumbres o creencias del ocultismo. Y claro que a algunos se les va a cumplir lo que dice ahí en los periódicos, en las revistas, pues claro.
el adversario se encarga de que se cumpla lo que tú leíste para engancharte con estas cosas que son ocultas. Y lo menciono porque a veces algunos creyentes que aún no han pasado por ese proceso de crecimiento creen que no tiene nada de malo leer este tipo de cosas y luego hasta se sugestionan y dicen, es que sí se me cumplió, igual y a lo mejor sí es cierto. Ten cuidado con estas cosas. Máxime que ya son tan comunes. Ahora que meses pasados tuvimos la oportunidad de estar allá en una playa, me llamó muchísimo la atención. 4 o 5 veces pasaron en el tiempo que estuvimos ahí, que no sé cuántas horas habrán sido. 4 o 5 veces pasaron personas ahí con sus adornos y sus cosas. Y le leo la suerte, jefe. Padre, te leo las fortunas. Pues, padre, ¿de quién? ¿Qué pasó? Señor, le leo hijo, te leo la fortuna. Y no te leo la mano. Y uno dice, a mí en lo personal me llamó mucho la atención. Es la primera vez que me pasa. O sea, que me pasen a vender chucherías, estoy acostumbrado. Pero que me pasen a ese servicio y tantas veces, así como que fue muy inquietante para mí ver cómo cada vez hay más cuestiones de ocultismo descaradamente moviéndose entre nosotros. Muy bien. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre, así que Israel dijo a José, ve y te enviaré a ellos. Y él le dijo, iré. José fue a Siquem. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se acercara, tramaron contra él para matarlo. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos. Y José dijo a sus hermanos, y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes medianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y ellos llevaron a José a Egipto. Y cuando fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, lo compró. El Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre, próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y algunos dirían, a ver, espérame, dale vuelta a la historia, o sea, odiado por sus hermanos. Bueno, vamos un poquito más atrás. Desgracias en su vida. Su madre muere. Su madre biológica muere. Así que la otra esposa, al parecer, no le toma mucho agrado. Recordemos, Jacob tuvo 4 mujeres. Imagínate. 4 suegras, no es cierto. 4 mujeres. 2 de ellas mujeres legítimas, 2 concubinas. Esto era una costumbre de aquella cultura, y se ha postergado a muchas culturas, incluida la nuestra, ¿verdad?, de tener más de una mujer, pero no es el plan de Dios. En el plan de Dios, cuando nos creó a un hombre para una mujer, hasta que la muerte los separe. Quiero aprovechar para recordarles, aquí en El Sembrador creemos mucho en el santo, sagrado estado del matrimonio hasta que la muerte los separe. No animamos a la gente a que se separe, no postergamos las cuestiones de matrimonio, son sagradas para nosotros. Por la dureza del corazón, a veces pedimos que algunas parejas tengan a bien decidir, y ellos deciden si tiene que haber un tiempo de separación física, porque ya la situación verbal y física se torna complicada. Pero el plan de Dios es que siempre el matrimonio sea preservado, un hombre para una mujer, hasta que la muerte los separe. Y si tú has venido a Cristo y todas las cosas en Cristo son nuevas, tu esposa actual, si es que es tu segundo o tercer matrimonio, porque quizá antes de conocer al Señor, y aún conociendo ya al Señor, si esto ocurrió, quiero que sepas que Dios te ve como pareja de la mujer a la cual te ha dado en este momento, y espera que cumplas con ella sus votos hasta que la muerte los separe. Y que aquellas antiguas historias y aquellas antiguas situaciones
que ya han llevado su curso moral o legal o social, han quedado atrás y el Señor restaura una relación en donde te ve como si esta mujer fuera tu primera mujer, este hombre tu primer marido, y les ve unidos, y de igual manera a los hijos los ve como de esa familia, porque así es el plan de Dios. José pasó por una situación común en aquel entonces, pero difícil. Muchos medios hermanos, mujeres de la concubinas de su padre, es decir, mujeres no esposas legítimas, pero que habían concebido de él. Y se crió con sus medios hermanos, mayormente. No leímos, estamos tomando aquí extractos, estamos brincando muchos textos en medio, ¿verdad? Y entre esos textos es que él convivió más con los hijos de las concubinas de su padre. Muy bien, dice ahí entonces que el Señor estaba con él, y dice también que el Señor el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estando en la casa de su amo el egipcio, vio el amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos, y llegó a ser su siervo personal, y lo hizo mayordomo sobre su casa, y entregó en su mano todo lo que poseía. Y el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Te reitero, algunos verán así la bendición como que muy oculta, muy ensobrecida. A ver, espérame, ¿cómo? ¿Es bendición que mis propios hermanos me vendan? O sea, previamente, ¿es bendición que cuando me acerco ya me odian tanto que luego me agarran, me despojan de mi túnica y me avientan a un pozo? ¿Es bendición que quieran matarme? ¿Es bendición que inmediatamente que ven una oportunidad de venderme, me sacan y me venden, siendo yo su hermano, aunque sea medio hermano, pero a fin de cuentas, hijo del mismo padre? ¿Es bendición que termine yo siendo ahí siervo de alguien? Mira, José se sobrepuso a estas adversidades. Y estoy seguro que estaba más enfocado en Dios que en las circunstancias adversas, porque al final de su vida vamos a ver cómo él claramente dice, Dios permitió, Dios tenía planeado todo esto. Ahora, es muy fácil cuando leemos el final de la historia, es muy fácil, es sumamente fácil ver las situaciones adversas muy favorables cuando ya terminó la historia. Ejemplos ha habido millones a lo largo de la historia de la humanidad. Uno que recién estaba recordando o conociendo, por ejemplo, una de las estrellas de fútbol colegial, una persona muy importante en un equipo, se lesiona. Y le da un coraje porque están a punto de pasar juegos importantes. Es de la Universidad de Marshall. Él se lesiona y a fin de cuentas en el viaje ya de la temporada, el último juego de la temporada ya para cerrar, su entrenador inclusive le dice, quédate en la ciudad, no vas a hacer el viaje ni por avión ni por tierra porque estás lesionado, no vas a ir, quédate a seguir con tus terapias. Y él le dolió mucho y agonizó mucho de no haber podido acompañar a sus compañeros, por lo menos para echarles porras en la banca. Muy bien, terminó el juego. Algunos jugadores obviamente de banca regresan en camión, no sé cuántas horas eran, y los jugadores titulares regresan en avión. Uno de los reclutadores tiene un compromiso de su hija y quiere llegar a tiempo, entonces su amigo le dice, mira, hagamos cambio. Los dos, a fin de cuentas, reclutadores dicen, mira, vamos a hacer esto. Yo me voy a hacer las visitas a los jugadores posibles que entran a nuestra universidad de las preparatorias de aquí, porque ya que estamos aquí, el rector dijo que los entrevistemos. Vete tú en el avión y así llegas a tiempo a ver a tu hija el cumpleaños. Despega el avión. Si has leído la historia del equipo de Marshall, sabes lo que le pasó al avión. Se estrelló y todos los jugadores murieron. La universidad se quedó sin sus estrellas. La Universidad de Marshall se quedó sin sus estrellas. El titular que se lesionó bien puede decir, no me tocaba. El reclutador que quiso llegar a ver a su hija, no pudo llegar nunca a verla. Y esa historia, desde la perspectiva de esta
cinematográfica que la hizo, gira precisamente en torno a esta estrella que no hizo el viaje y a este reclutador que dejó su lugar en el avión para que su amigo fuera y él se quedó. Y a los dos les pesa mucho. Dicen, si yo hubiera hecho el viaje, hubiera muerto igual que mis amigos. Si yo no le hubiera cambiado a mi amigo el lugar, él estaría vivo y yo estaría muerto. Cuando ya conocemos la historia es fácil decir las tragedias, bueno, pues no les tocaba y a fin de cuentas Dios tiene un plan para ellos. El caso es que no lo sabemos, pero José siempre estuvo enfocado en honrar a Dios como prioridad en su vida. Veámoslo por las siguientes situaciones que vivió él. José era de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra su amo? Contra Dios. Mira, más preocupado que deshonrar a su amo, más preocupado que faltarle el respeto a aquel que confió en él y le dijo, mira, vas a ser mi mayordomo, yo veo que todo lo que emprendes, Dios lo prospera. ¡Qué increíble! O sea, te pongo a barrer, queda súper limpio, te pongo a cuidar el ganado, ninguno se muere, te pongo a sembrar, el cultivo se da muy bien. Mira, te voy a poner, José, sobre todo. Tú eres ahora el capataz, eres el que gobierna sobre todo, tienes toda mi confianza. Pues más enfocado que fallarle a su amo, está preocupado en fallarle a Dios. Y esta es la primera actitud clave en la vida de José que quiero enfatizar hoy. ¿Estás preocupado en fallarle a tu esposa en cuanto a lo que a ella le gusta, lo que ella necesita, el amor que le debes proveer? ¿Estás preocupado por fallarle a tu esposo, por crear bien a tus hijos, por fallarle a tu trabajo, por fallar a la empresa, por no dar los resultados que pretendes? ¿Estás preocupado por sacar malas calificaciones? ¿Estás preocupado por fallar en el examen de admisión o quedarte sin escuela este periodo o terminar en una escuela que no es la que tú pretendías? ¿Estás preocupado por el trabajo que vas a adquirir? ¿Estás preocupado por tu economía? Tu prioridad debe ser estar preocupado por no fallarle a Dios. Lo demás viene a segundo término. Es decir, no debe ser el agradar a tu esposa prioridad a grado tal que deshonres a Dios. Y que digas, bueno, está bien, mi mujer ya me está dice y dice de las vacaciones y duro, mira, y está bien, ya vámonos a Cancún con tal de que esté en paz y ya esté feliz. Le metemos el tarjetazo. ¿Eso es honrar a Dios? No, yo creo que debes buscar ideas creativas para sí salir de vacaciones, es necesario. La recreación, el volver a crearte, porque te vas deteriorando, este viejo hombre se va desgastando. Hermanos, es bueno que salgan. Viene el tiempo en donde varios de ustedes van a poder salir. Salgan a descansar, por favor. De repente salen a lugares a cansarse. Salgan, pues bueno, se cansan de una manera diferente, está bien. Salgan a descansar. No tienen por qué gastar demasiado. Hace unos días mi esposa me estaba compartiendo unas fotografías de lugares bonitos, vistas bonitas de algunos patios en la ciudad de Puebla, algunas terrazas, algunos cafés muy, muy bonito adornados, que simplemente si te gusta contemplar la creación, ¿verdad? O las plantas, las fuentes, puedes irte a tomar un café, 10, 20, 30, 50 pesos, no lo sé cómo están los cafés, y estar ahí un ratito viendo las montañas o viendo los volcanes o viendo construcciones desde el aspecto arquitectónico, no religioso, ¿verdad? El caso es, la prioridad tiene que ser agradar a Dios y como resultado agradar a los demás. Es difícil a veces, la tensión es muy fuerte en situaciones, por ejemplo, de necesitamos descansar, no vayamos a la iglesia. Qué difícil, o sea, ¿cómo le hacemos ahí para manejar la situación? Bueno, a veces, en algunas situaciones, tú tendrás paz en tu corazón, en otras dirás, no, ¿saben qué? Busquemos como prioridad a Dios y después vendrán las demás cosas.
Bueno, aún con esa situación, no le fue tan bien del todo a José. Dice, sucedió que un día entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres en la casa allá adentro. Entonces ella, la mujer, la esposa de Potifar, lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando su señor escuchó las palabras de su mujer, que su mujer le habló, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel. Y otra vez, mas el Señor estaba con José y extendió su misericordia y concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Nuevamente, Dios cuidando la vida de José, pero no le quitó las situaciones adversas. Era reo de cárcel. No podía salir, sí, no estaba, aparentemente no había jaulas, no había celdas, no había rejillas, aparentemente. Era una casa de resguardo, porque ahí dice que ahí ponían a los presos del rey. Estaba, en palabras modernas, en arraigo domiciliario. Pero a fin de cuentas no puede salir de esa casa. Y tú puedes estar muy a gusto en tu casa. Y no sales un día, no sales 2 días, no sales... Pero después de no poder salir 7 días, 15 días, como que dices, mira, yo quiero mucho mi casa, pero ya, por favor, o sea, siquiera salir a ver la esquina, la tienda de la vecina de 3 casas, no puedes porque eres preso. Tienes que estar ahí adentro. Entonces, aunque era este tipo de cuestión de carcelaria, aún así, pues era difícil estar ahí. Y el jefe de la cárcel, confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que ahí se hacía, José o él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor y los puso en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en la misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Y sucedió al tercer día, después de la interpretación del sueño, que era el día del cumpleaños de Faraón, hizo un banquete para todos sus siervos y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y puso la copa en manos del Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como le había interpretado José. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Y esta parte de José me parece muy interesante. De alguna otra manera sí llega a calar la situación carcelaria, sí llega a ser difícil la situación de estar ahí preso, de manera que es interesante lo que les dice, mira, el sueño es así, te lo voy a interpretar, se va a cumplir, y le encarga mucho al copero, por favor, cuando seas vindicado, háblale de mi caso al faraón. Y el copero seguramente dijo, sí, hombre, si de veras sucede como tú dices, si de aquí a 3 días yo voy a volver a ser parte del staff de Faraón, y mi amigo, pues ni modo, tendrá que morir, no te preocupes, yo le voy a hablar de tu caso y voy a decirle lo bueno, el buen cristiano que eres, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Como los cuates de mundo, ¿verdad? Cuando son tus cuates, no, sí, vas a ver que cuando yo tenga mi negocio, o cuando yo hacienda, o cuando yo te voy a jalar conmigo, te voy a dar chamba, pues ahí te encargo, y no es cierto. Bueno, José no se desesperanzó, simplemente lo que había en su corazón de, ya quiero salir de esta situación, lo expresó y dijo, oye, ahí te encargo, ¿no? Pero creo que siguió esperando en el Señor. Y aconteció que al cabo de 2 años más en la cárcel, Faraón tuvo un sueño, pero no hubo quien se lo pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, quisiera hablar hoy de mis faltas. Quiero confesar que hace 2 años debí haber dicho algo y me quedé calladote. Estaba tan contento de volver a ser tu copero.
Cuando Faraón me puso bajo custodia en la cárcel del capitán de la guardia, tuvimos un sueño en una misma noche. Y estaba ahí con nosotros un joven hebreo y se lo contamos y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño. Y aconteció que tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Entonces Faraón mandó llamar a José. José respondió a Faraón diciendo, otra vez, la vida espiritual de José no está en mí, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Yo interpreto sueños porque Dios me los da a interpretar, no es onda mía, no es cosa mía, es porque Dios me usa. Así que yo vengo aquí hoy, no en mis fuerzas, sino por el Dios al cual sirvo, el Dios al cual amo, el Dios al cual conozco, y él va a darle una respuesta favorable a Faraón. Entonces José dijo a Faraón, los dos sueños de Faraón, ya Faraón se los había contado, quitamos esa parte, son uno. Dios ha hablado a Faraón porque Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Y tenemos la narración de esa hambruna que se anuncia, que está históricamente certificada, o sea, los historiadores de Egipto, los historiadores de estos pueblos antiguos, testifican que históricamente hubo esa hambruna, de la cual la Biblia hace referencia. Las 7 vacas son 7 años y los 7 espigas buenos son 7 años. Los 2 sueños son 1. Las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años y los 7 espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esto es lo que ha dicho Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y después de ellos vendrán 7 años de hambre. Y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra, y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. En cuanto a la recepción del sueño, en la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios, y Dios lo hará pronto. Ahora pues busque Faraón un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón. Nombra intendentes sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto, que en los 7 años de abundancia, y que ellos recojan todos los víveres en esos años buenos que vienen, y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón, y que lo protejan. Y que los víveres sean reservados para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre. La idea pareció bien a Faraón y a todos los siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Y sí, algunos dirían, José fue vindicado, ahí está. Después de todo este tiempo de sufrimiento, pues ya tuvo la suya, pero veamos qué pasa en cuanto a cuestión familiar. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes, solamente en el trono yo seré mayor que tú. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. José tenía ¿cuánto? 30 años. ¿Cuántos tenía al inicio de esta historia? ¿Cuántos años tuvo que esperar de sufrimiento, cárcel, vejaciones y malcomprensión de sus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera? Y tú quieres que Dios te responda mañana. Y tú quieres salir de pobre en un mes. Y tú quieres tener tu casa y tu carro en un año. Y trabajo y próspero y trabajo propio, ya no trabajar para nadie. Y ser el propio amo de tu destino. Decir, ya la hice. Ya soy gerente de tal cosa. 13 años. Hermanos, no es una maldición, no estoy diciéndoles, pues aguántate, o sea, 13 años de llevarte mal con tu jefe, o con tus papás, o con tus hijos, no. Deseo, es la voluntad de Dios que estas situaciones que estás enfrentando difíciles se arreglen lo antes posible, pero a veces el tiempo tiene que ser más de lo que nos hubiera gustado. Le nacieron a José 2 hijos.
Al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre Efraín, dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Cuando se sintió en hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo aclamó a Faraón por pan, y Faraón dijo a todos los egipcios, id de José y haced lo que él os diga. Y el hambre se extendió sobre toda la faz de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. De todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, pues el hambre era severa en toda la tierra. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hermanos, descended allá y comprad de ahí un poco para vosotros, para que vivamos y no muramos. Llegaron los hermanos a José y se postraron ante él rostro en tierra. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocer. José se acordó del sueño que había tenido acerca de ellos. Lo que Dios le prometió se está cumpliendo. Y José dijo al tercer día, haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, que uno de vuestros hermanos quede encarcelado en vuestra prisión, y el resto de vosotros sí, llevad el grano para el hambre de vuestras casas, y traedme a vuestro hermano menor, para que vuestras palabras sean verificadas y no moriréis, si así lo hiciereis. Más tiempo pasó, el hambre se iba agravando en la tierra, y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, volved allá y compraos un poco de alimento. Entonces su padre Israel les dijo, porque ya Judá le dijo, tengo que llevarme a Benjamín, si así tiene que ser, adelante, tomad también a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel hombre, que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel hombre, para que ponga en libertad a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si ha de ser privado de mis hijos, que así sea. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa, haz entrar a estos hombres a casa, y mata un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. Cuando José regresó a casa, le trajeron el presente que tenían en sus manos. Sus hermanos le habían llevado regalos a la casa y se presentaron ante él en tierra. Entonces él les preguntó cómo se encontraban y dijo, ¿cómo está vuestro padre anciano, vuestro anciano padre, de quien me hablasteis? ¿Vive todavía? Y ellos dijeron, tu siervo vuestro padre está bien todavía y vive. Y ellos se inclinaron en reverencia. Al alzar él sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios te imparta su favor, hijo mío. Y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró a su aposento y lloró. Entonces José ordenó al mayordomo de su casa, diciendo, llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pone el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal, y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor con el dinero de su grana. Cuando habían salido ellos de la ciudad y estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de su casa, levántate, sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿No es esta la copa en que bebe mi señor, y que de hecho usa para adivinar? Obrasteis mal en lo que hicisteis. La copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces Judá se le acercó a José ya cuando regresaron. Oh Señor mío, cuando yo vuelva a mi padre tu siervo y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea al muchacho que no está con nosotros, morirá. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos, yo soy José. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Y miren lo que añade. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él fue el que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra. Daos prisa y subid y decid a mi padre, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí y no te demores.
Qué increíble la percepción de vida de José. Él dijo, todo lo que me aconteció, todo este sufrimiento, hoy lo entiendo. Era para salvar físicamente a mi familia de su hambre. Yo sé que algunas mamás van a entender, y yo ni siquiera lo puedo comprender, cómo a veces tienen ustedes que pasar por tanto sufrimiento, tanto dolor. El dolor empieza, bueno, desde los primeros días de embarazo empiezan las incomodidades y los vómitos y las cuestiones difíciles de los primeros meses de embarazo, y luego los últimos meses ni pueden dormir, y luego la situación del parto, y luego ver al hijo, a la hija, y verlos crecer y ver sus errores, sus triunfos. Todo ese dolor, todas esas cosas que pasan. Y como papás, como varones también nos toca, ¿verdad? Esas horas extras, esos desvelos, esas salidas a conseguir el medicamento, esas angustias de repente de que nos llaman, el hijo está enfermo, estamos lejos de casa, estamos en el trabajo a millas, a kilómetros de distancia, no podemos dejar el trabajo. Decir, Señor, cuida de mis hijos, no puedo regresar, no hay manera de estar en casa, atiéndelos. Y todo eso solo llega a ser reconfortante y se olvida fácilmente cuando entendemos que era para bendiciones mayores. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, qué interesante cómo José conocía a sus hermanitos, ¿verdad? No riñáis en el camino. Entonces Israel dijo, basta mi hijo, José todavía vive, iré con él antes que yo muera. Y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificio a Dios de su padre Jacob. Y Dios habló a Isaac en visión nocturna, a Israel en visión nocturna, y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, yo soy el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque ahí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70. José trabajó, vivió, sufrió todo esto para salvar a estas 70 personas. José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Faraón le dijo a Jacob, ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado los años de que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Así pues, José estaba ahí, estableció ya a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado, y proveyó José de alimento a su padre y a sus hermanos y a toda la cosa de su padre según el número de sus hijos. E Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén, y adquirió ahí propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Veamos el final de la vida de José. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, así que los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Entonces Israel dijo a José, aquí estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a tierra de vuestros padres. Entonces José subió de sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros, y de cierto nos devora todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y el pecado y su pecado, porque ellos te trataron mal. Ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron, pero él les respondió, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y esta es la respuesta para ese sufrimiento, y esa es la respuesta contra aquellos que te hacen sufrir. Sí, a veces tu esposa se pone insoportable, a veces tu esposo se pone insoportable, a veces tus hijos te hacen ver tu suerte, a veces tus padres te hacen pasar las de Caín, dicen por ahí,
A veces tu jefe se pone, pero de una manera que tu trabajo se vuelve insoportable, tus profesores te reprueban sin que tú debieras en realidad reprobar, tus compañeros te hacen trampa, tus hermanos te ponen el 4. Es decir, hay gente que busca tu mal y lo logran. Y tú puedes reaccionar como los hermanos de José y decir, híjole, se va a vengar este cuate. Seguramente ya que está en poder, no, ahora sí nos va a servir nuestra suerte. O puede responder como un joven, bastante joven, 30 y tantos años, muy chamaco el hombre este, comparado con mi edad, y decir, Señor, todo lo que yo viví, todo lo que yo sufrí, tiene un propósito. Señor, ese sufrimiento vino a través de él. Ellos, a fin de cuentas, son los que me hicieron el daño. Pero ¿soy acaso yo? ¿Voy a estar en lugar tuyo? No. Bien nos dice el Nuevo Testamento, no os venguéis vosotros mismos, sino que dejad lugar a la ira de Dios. Porque dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Aún de aquellos que se están portando malvadamente contigo, y así sean los parientes más cercanos, tú no debes buscar venganza. Debes dejar que Dios haga su voluntad, porque como termina diciendo José, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservará la vida de mucha gente. Y los consoló y les habló cariñosamente, es decir, al corazón. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Qué preciosa la vida de José. Pero hermano, la vida no es fácil y vas a tener sufrimientos y va a haber cuestiones difíciles. Jesús nos lo advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En medio de estas situaciones, hermano, sé previsor. Si puedes salir de deuda, sal. Si puedes llevártela bien con todos, en cuanto dependa de ti, adelante, qué bueno. Pero aún de esas personas con las cuales no puedes llevarte bien, aún de esas circunstancias que no puedes subsanar, aún de esas injusticias que estás viviendo, toma la actitud de José. Piensa que pueden servir para un bien mayor en un futuro. ¿No lo sabes? Igual y no es promesa tampoco. Pero deja en el Señor tanto lo que sucede en el futuro, fortalécete para el presente, y aun cuando tuvieras la oportunidad de vengarte, no te vengues, porque el Señor es el que paga a cada uno conforme a lo que hizo, y en muchos casos, en su misericordia, aún pasa por alto esos pecados nuestros y no nos retribuye como debiera hacerlo por su pura misericordia. Hay esperanza en el Señor. En medio de estas adversidades, en medio de estas situaciones difíciles de salud, de economía, de familia, hay esperanza. El punto es, fortalécete en el Señor. Guarda tu corazón. ¿Cómo hemos de pecar contra Dios, ofendiéndole? Cuando la situación, por adversa que sea, está en manos de Él.